que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, de oración, de ayuno. And so I decided to speak a little bit about prayer. Y entonces decidí que hablaría un poco en este tema sobre la oración. To invite you to realize the value of prayer. Para invitarles a cobrar conciencia del valor de la oración. Because this is, of course, one of the most important things we can do. De hecho, la oración es ciertamente una de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestra vida. And when we look to saint people, for example, you will always find that they had a very clear and structured prayer life. Y siempre que nos fijamos en la vida de un santo, podremos constatar que llevaba una vida de oración regular, constante. Also, when you are a spiritual person and you stop to pray or to introduce it, after a while you will lose a lot of faith. Si intentamos llevar una vida espiritual, pero con el paso del tiempo comenzamos a descuidar la oración, vamos a notar cómo la fe se va enfriando. Or we could say the faith will not be very living. Podríamos decir que la fe deja de estar viva. So let's look at this point more to the general look to the prayer. Entonces vamos a echar un vistazo a la oración a nivel general. First, it's a gift. En primer lugar, hay que decir que es un don. It's an invitation from God to communicate with Him. Es una invitación de parte de Dios para nosotros comunicarnos con Él. And it's a communication between two loving persons. Entonces es un diálogo entre dos amantes. Of course, first place, the loving Father who created us. Por supuesto que aquel que toma la iniciativa es nuestro amantísimo Padre, que fue quien nos creó, Who redeemed us. quien nos redimió And who will bring us to perfection. y quien nos llevará a la perfección. And our answer. Y por el otro lado está nuestra respuesta. So it's a process of love. Entonces es un diálogo de amor. And I think this we have to understand. Y creo que así es como tenemos que It's entenderlo. not at the first place that we have to fulfill obligations. No se trata en primer lugar de una serie de obligaciones que tenemos que cumplir. Of course, we also have obligations. Por supuesto que también tendremos obligaciones en este But sentido. it's not like just a rule we have to fulfill. Pero no debemos verlo simplemente como una regla que tenemos que cumplir, No, it's a relation of love between the Father and us. sino que es la relación de amor entre el Padre y nosotros. You know, when we reflect how it had been in paradisical times, this was very normal, the communication with God. Si tratamos de imaginarnos cómo era la situación, el estado del hombre en el paraíso, la relación con Dios era sumamente natural, familiar. I often think of it. Yo pienso a menudo en esta realidad paradisíaca. Also to understand what we have lost. También para cobrar conciencia de lo que hemos perdido. And on the other hand, to see all the efforts of God to bring us back into this familiar relationship with Him. Y por el otro lado, para cobrar conciencia de todos los esfuerzos que hace Dios para traernos de vuelta a esa relación familiar con Él. But this familiar relationship, in a certain way, we lost. Es esta relación familiar y confiada la que perdimos, en cierta manera. It must have been a wonderful state in paradise. Debe haber sido un estado maravilloso en el que vivía el hombre en el paraíso. And I think that the climax will be when we are in heaven. Y creo que el clímax, el punto cumbre, será cuando lleguemos al cielo, When all this is overcome. cuando hayamos superado todos los obstáculos terrenales And as St. Paul says, we can see God from face to face. y cuando podamos finalmente contemplar a Dios cara a cara. But in the meantime, we have to go away. Pero hasta llegar ahí tenemos un camino por And recorrer. on this way, the prayer is so important. Y en este camino, la oración ocupa un lugar fundamental. It was Santa Teresa de Avila who said, well, the prayer is a great talk with God, Santa Teresa de Ávila describía la oración como el gran diálogo con Dios, which is penetrating all our life.
que penetra todos los ámbitos de nuestra vida. And it's true. Y así es. Of course, we have to start a real prayer life. Por supuesto que hay que decidirse a comenzar una vida de oración. It's not enough that we just pray maybe after the Mass on Sunday for 5 minutes. No es suficiente con hacer una pequeña oración después de la misa del domingo. No, prayer life means really to be in a permanent relationship with God, of permanent relationship of love. Sino que una vida de oración significa estar en una constante relación de amor con Dios, en un constante diálogo con Él. That we get step by step more familiar with God. De manera que nos volvemos cada vez más familiares con Él, paso a paso. This is exactly what God wants. Eso es precisamente lo que Él quiere. Ese pedido que le dirige Dios Padre a una religiosa en una revelación privada, pidiendo que los hombres le dediquen media hora cada día para dialogar con Él. And François de Sales, a very good spiritual teacher in our church, says you should have at least half an hour of meditation each day. Y también San Francisco de Sales, que es un gran maestro de la vida espiritual, dice que también uno debería tomarse cada día media hora para la meditación. And he added, if you have a lot of work, take 1 hour. Y añade que si te toca un día en el que tienes mucho trabajo, te tomes 1 hora entera. It's a little similar like Mother Teresa said one day. Esto me recuerda un poco a lo que también Santa Madre Teresa de Calcuta les habría dicho un día a sus hermanas. One of her sisters came and said, "Oh, Mother, so many people, we have so much work. Can we reduce a little bit the prayer?" Cuando una de las hermanas acudió a ella y le dijo, hoy es un día muy atareado, tantas personas nos están esperando, ¿será que hoy excepcionalmente podemos reducir un poquito nuestro tiempo de oración? She said, "No, Y ella respondió, no, we will add 1 hour." vamos a aumentar 1 hora de oración. Why can she say that? ¿Y por qué habría dicho eso? Because she knew very well that when we work and cooperate with the grace of God, our work is more fruitful. Porque sabía que cuando nosotros cooperamos con la gracia de Dios, entonces nuestro trabajo se vuelve mucho más fructífero. If we lose prayer, we lose a lot. Cuando perdemos la oración, perdemos mucho. So we have to listen. We need a regular prayer life. Y es por eso que insisto en que necesitamos una vida de oración regular. Of course, there are differences. Por supuesto que hay diferencias. People in a religious order, when they are in a contemplative order, have more time and should have more time to pray. Dependiendo del estado de vida en que se encuentre cada persona. Por ejemplo, alguien que vive en un monasterio, un consagrado a Dios, debería tener más tiempo para la oración. But also those people who are more in an active religious order, they also have and should have regular prayer times. Pero también aquellos que se han consagrado en una orden activa deberían igual tener sus tiempos fijos de oración. But also you who are mostly in families and in your daily work, please preserve a time regularly for prayer. Pero también cada uno de ustedes, que seguramente en su mayoría tienen sus familias, tienen sus trabajos, resérvense cada día un tiempo para la oración y háganlo regularmente. Because we are created for this dialogue with God. Porque hemos sido creados para este diálogo con Dios. And in the state in which we are living after paradise, we are not able to contemplate God directly. Y en el estado en que nos encontramos nosotros ahora, como hombres caídos, que perdimos el paraíso, ya no podemos ver a Dios cara a cara. But with the prayer life and with the prayer, we approach step by step to God, and God can approach to us step by step into our soul. Pero a través de la oración, nosotros podemos acercarnos paso a paso a Dios y Él puede penetrar cada vez más en nuestra alma, poner su morada en ella. But of course, we should pray with our heart. Por supuesto que deberíamos siempre orar con el corazón. It's not a magical thing, the prayer. La oración no funciona como algo mágico.
It's a prayer which we address with our heart to God and God's heart to us. Sino que debemos realizarla con el corazón, así como el Señor se dirige a nosotros con todo su corazón. And of course, a prayer is a big help of our way of sanctification. Y por supuesto que la oración también ocupa un rol fundamental en nuestra santificación. And what does it mean, sanctification? ¿Qué significa la santificación? Well, God has an image of us. Resulta que Dios nos creó a una cierta imagen. Yes, He has this from eternity. Desde toda la eternidad Él tiene un plan trazado para And nosotros. you hold on this, of course. Y Él se aferra a esta imagen. We are going astray. Somos nosotros los que la We distorsionamos. make complications. Somos nosotros los que nos complicamos. We are falling in sin. Somos nosotros quienes caemos en pecado. We are falling in error. Somos nosotros quienes caemos en error. And the immense love of our Father is now trying to bring it out of the trap of sin. Y ahora el amor de nuestro Padre, su inmenso amor, intenta sacarnos, liberarnos de la trampa del pecado. As we Christians know, to forgive us through the death and resurrection of Christ and the suffering. Como nosotros los cristianos sabemos, Él nos redime a través de la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. And give us also the hands of the church, the fruits of redemption. Y a través de la iglesia nos ofrece los frutos de la redención. So that means God is doing all that this image in which we are created will come to the light. Eso significa que Dios ya hizo todo de su parte para que esa imagen a la cual Él nos creó pueda volver a resplandecer. And if we start to answer seriously, Y si empezamos a responder seriamente a su obra, it will become more and more visible. esta se volverá cada vez más visible. La imagen según la cual Dios nos creó podrá formarse cada vez mejor. This is our sanctification, and we take part in this. Y es en esto en lo que consiste nuestra santificación, en la cual nosotros mismos también tenemos una parte importante. Imagine a moment Imagínense un momento. that we persons come very close to this what God has created us. Imagínense cómo sería si nosotros llegaríamos a hacer aquello para lo cual Dios nos creó, aquello como Dios nos creó. I think we can see it sometimes with saints. Yo creo que podemos verlo en los santos, por ejemplo, We're very close to that what God has previewed. que llegaron muy cerca de aquella identidad con la cual Dios mismo los había creado. What a testimony for the glory of God. ¡Qué testimonio para la gloria de Dios! If people can see, they, oh, God is like him, is like this man, like this woman. Entonces las personas se quedan sorprendidas. Así es como es Dios cuando ven a una persona llena de amor, que tiene las virtudes. And what a joy for other people. ¡Qué alegría para las otras personas! Of course, those who are against God, they have problems with that. Por supuesto que aquellos que están en contra de Dios tendrán dificultades con los santos. But I think for people of goodwill and who are not close to God, it's a joy to meet such people. Pero creo que para las personas de buena voluntad es una alegría encontrarse con personas así. But this is not only foreseen for God for a very small minority. Pero hay que estar conscientes de que esta santidad Dios no la ha previsto solamente para una pequeña élite, para un pequeño grupo de personas. Not only for Santa Teresa and Saint François de Sales. No solamente para San Francisco de Sales y Santa Teresa de Ávila, No, for you and for me. sino también para ti y para mí, For her, para él, for our friend para nuestro Nicolai. amigo Nicolai, who takes care of the camera, que está atrás de la cámara, for all of us. para todos nosotros. And if we are what we are, what kind of, in a certain way, understand me right, a new heaven and a new paradise will be under us. Entonces, cuando empieza a resplandecer en nosotros esa imagen según la cual Dios nos creó, imagínense, es como si, entiéndanme bien, como si nuevamente un cielo nuevo resplandecería. Es como un poco volver a la situación del paraíso. But of course, to be fruitful in our prayer life,
we need the state of grace. Por supuesto que para tener una vida de oración fructífera, la condición indispensable es vivir en estado de gracia. As long we are not in a state of grace, the call is always to come back. Mientras vivamos en pecado, siempre el amor de Dios va a estar enfocado en llamarnos de regreso. Please, if somebody listens who is not in the state of grace, come today. Si alguien de los que me está escuchando no está todavía en estado de gracia, le invito, por favor, venga, retorne hoy mismo. Because God is waiting in His love for you. Porque Dios en su amor lo está esperando. So what does help us to develop a fruitful prayer life? Entonces, ¿qué es lo que puede ayudarnos a desarrollar una vida de oración fructífera? Of course, we have to look for silent places. Un punto es que deberíamos buscar lugares silenciosos. We can even see this with Jesus Himself. Esto lo vemos en Jesús mismo. He is God Himself, but He was looking in the early morning, going to the mountain to be with His Father. Y a pesar de que Él mismo era Dios, vemos cómo una y otra vez, temprano en la madrugada, buscaba lugares solitarios, se retiraba al monte para hablar a solas con su Padre. That means for deepen our prayer, we really should look for silence. Eso significa que si queremos profundizar nuestra oración, realmente debemos buscar el silencio. Often I say to people, if they don't find it, go up a little bit early in the morning. Y muchas veces les digo a las personas que si les resulta difícil encontrar un lugar silencioso, que se levanten un poco más temprano en la mañana. It is so precious that God and you are not always distractions from all sides. Esos momentos en que podemos estar a solas con Dios son tan valiosos cuando todavía no están ahí las innumerables distracciones. Another thing what is connected with prayer is to learn to listen to God. Otro punto que fomenta la oración es aprender a escuchar a Dios. Of course, we have a lot to say to God. Es lógico que también nosotros tenemos mucho que decirle a Dios. And God has always time. Y Él siempre tiene tiempo para A escucharnos. big difference to people, right? Esa es una gran diferencia entre Él y las personas. And He's always willing to listen. Él siempre quiere escucharnos. But of course, it's much better to listen to Him. Pero aún mucho mejor es escucharle nosotros a Él. He has much more to say, right? Porque Él tiene aún mucho más que decirnos a nosotros. And we all know this example from the Holy Scripture, from the New Testament. Todos conocemos ese ejemplo del Nuevo Testamento. Martha and Maria. Marta y María. Martha was very busy to serve the Lord with a household, to give Him good things. Marta estaba sumamente ocupada, inmersa en los quehaceres para servirle al Señor de la mejor manera. And Maria sat down to His feet and listened to Him. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús y se dedicó a escucharle. And when Martha wanted that Jesus correct Maria, He did not do. Y cuando Marta quiso mover a Jesús para que corrigiera a María, Él no lo hizo. No, in contrast, He said, Martha, Martha, you are doing so much things, but only one thing is necessary. And this wasn't His case, to listen to Him. Al contrario, le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te afanan y te preocupan, siendo así que una sola es necesaria. Yes, that means, and the church understood very well what Jesus wanted to say. La iglesia siempre ha entendido muy bien lo que Jesús quiso decir con este ejemplo. So said the contemplative life, which is like this, sitting at the feet of Jesus, is very, very precious for all and everything. Y es que la vida contemplativa que está representada en ese sentarse a los pies de Jesús y escucharle es sumamente importante para toda la iglesia, para toda la humanidad. So look, please, that you have in your surrounding where you are at least some moments or minutes or even more, hopefully, to be in this contemplative attitude to receive from God, to listen to the scripture, to deepen it, and so on. Entonces, procuren, aún en medio de las circunstancias en las que cada uno de ustedes se encuentra, que reserven
pocos minutos por lo menos, o si es más, aún mucho mejor, para cultivar la vida contemplativa, para escuchar la palabra de Dios, para tratar de escuchar su voluntad. And what is also very important that our prayer life will grow and will be fruitful is what we call the knowledge of yourself. Otro punto que es muy importante para que nuestra vida de oración pueda crecer, pueda ser fecunda, es lo que llamamos el conocimiento de sí mismo. We really have to see what is not good in our life. Realmente debemos estar dispuestos a ver, a aceptar lo que no está bien en nuestra vida. And to have no fear, Y no tener miedo, to see it. no tener miedo a verlo. Because Jesus very clear said to us that the bad things coming out of our heart. De hecho, Jesús nos dice con mucha claridad que todo lo malo sale del corazón del hombre. So there is a problem. Entonces adentro está el problema. Yes, and this problem we have to open to God. Y es precisamente ese problema lo que debemos abrirle a Dios. He knows. Él lo conoce. Holy Spirit sees very clear what is going on in our heart. El Espíritu Santo está muy consciente de lo que hay en nuestro corazón. And he looks very deep as we cannot see. Él ve aún mucho más profundo de lo que nosotros seríamos capaces de mirar. But he will also show us what has to be transformed in us. Y así Él también nos mostrará lo que aún tiene que ser transformado en nosotros. And this we have to bring to God. Y cuando notemos eso, cuando nos demos cuenta de las sombras, presentémoselas a Dios. And God has so much patience with us. Dios es tan paciente con nosotros. He will say, yes, I know. Él nos dirá, sí, yo sé que tienes eso. I can see this, what you tell me. Yo veo lo que tú me estás diciendo. And I will help you to overcome. Y te voy a ayudar a superarlo. And then you come next time, oh, I tried it, but it's still there. Y si la próxima vez vuelves donde Él y le dices, Padre, perdón, pero nuevamente caí en lo mismo. Yes, I see. Sí, lo veo. Try it again. Vuelve a intentarlo. Maybe he gives an advice. Tal vez te dé un consejo también. Look more to this. Use this. Enfócate más en esto. Recurre a tal medio. It is so important that we do that. Es tan importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Because then we start to get realistic in our faith. Porque entonces nos volvemos realistas en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. If we overjump this, Si simplemente saltamos por encima de las cosas, we produce like a false sanctity. caemos como en una santidad artificial. Yeah, it's artificial. Artificial. It's not authentic. No es auténtico. And it's not good when you are in the presence of people which have an artificial sanctity. Y es un poco difícil estar en presencia de personas que tienen una santidad artificial. But if you have a clear, good santidad, I think that's helpful for everybody. En cambio, si tienes una santidad auténtica, eso será agradable para todas las personas de alrededor. You will make a deep experience in this period of purification. Y en esos momentos, en esas etapas de purificación, harás una experiencia muy profunda. You will experience that you have a merciful Father. La experiencia de que tienes un Padre misericordioso. Not someone who controls us, No alguien que te está controlando. what is hard to us. No alguien que sea duro contigo. No. No. God will encourage us to go on. Dios siempre nos animará a continuar. And, as I said, He will have much patience. Y como dije ya, Él tendrá mucha paciencia. Though you will win also through these difficulties to work with your heart, the real image of God. Entonces, también en esos momentos de dificultad y en ese conocimiento de nosotros mismos, iremos adquiriendo un mejor conocimiento de Dios. And also a better knowledge of yourself. Y también al mismo tiempo un mejor conocimiento de nosotros mismos. That's a good thing. Eso es algo bueno. Americans would say a big deal. Como dirían los estadounidenses, a big deal, Yes. una gran cosa. That means it was very important to have the right, to win more and more the right image of God and the right image of yourself. Estos dos puntos. Por un lado,
ir adquiriendo la imagen correcta de Dios y también la imagen correcta y realista de nosotros mismos. And what will happen when this Holy Spirit is so much working inside of you, you will be more and more attentive to the leading of the Holy Spirit. Y lo que sucederá en la medida en que el Espíritu Santo pueda obrar cada vez más en ti es que también tú al mismo tiempo te volverás cada vez más atento a su guía, la percibirás mejor. Yes, He will correct you in a very fine way. Así Él podrá corregirte de una forma muy sutil. It gets more finer and finer and finer if you listen better and better to the Holy Spirit. En la medida en que aprendas a escucharlo cada vez mejor, Él también podrá hablarte cada vez más finamente, más sutilmente. And He takes over the leading of you. Y entonces Él asume las riendas, la guía. So the prayer comes into another state. Y así la vida de oración llegará a una nueva etapa. It starts to get something what we say a mystic prayer. Y se convertirá en lo que se suele llamar una oración más bien mística. A mystic means, in Catholic terms, it's an inner experience of God. De acuerdo a la terminología católica, al hablar de mística nos referimos a esa experiencia interior de Dios. And what is important, this inner experience is not in contrast to the teaching of the church. Y algo que es importante es que esta experiencia interior de Dios nunca puede contradecir la doctrina de la Iglesia. And Santa Teresa de Ávila, who was really a wonderful person and described in a way, she said, when what I experience is not according to the real teaching, I'm wrong. Santa Teresa de Ávila, que fue una gran santa y también una mística, ella misma decía que si en algún momento ella llegaría a decir, en el momento de describir sus experiencias interiores, llegaría a decir algo que contradijera la doctrina de la Iglesia, sería ella la equivocada. So we can see that through the constant prayer, to the listening to God, to the Holy Spirit, to cooperate with the Holy Spirit, that our inner prayer is going to be more and more filled of His love, of God's love. Entonces, en la medida en que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo, en que aceptemos su guía, que nos dejemos llevar por Él, nuestra oración se llenará cada vez más del amor de Dios. And what will happen if you go this way? You will understand also the Holy Scripture better. Y entonces también en este proceso empezaremos a entender mejor las Sagradas Escrituras. You will see the things more from God's perspective. Empezaremos a ver las cosas más desde la perspectiva de Dios. It changed something. We could say it's a kind of enlightenment. Podríamos decir que se experimenta una cierta iluminación. Well, it's enlightenment from the Holy Spirit, Una iluminación que viene del Espíritu Santo. which reminds you of all what Jesus said and did. Pues es Él quien nos recuerda todo lo que Jesús dijo e hizo. And this had a lot of consequence. Y esto a su vez tendrá muchas consecuencias. If I understand in the light of God better, Si a la luz de Dios empiezo a comprender cada vez mejor el ser de Dios, and will follow Him better and better, y si le sigo cada vez mejor, then of course my life starts to get more fruitful. entonces toda mi vida se volverá más fructífera. Because it's not only a way of own sanctification. De hecho, la santificación no solamente se trata de uno mismo, No, it's always connected with other people. sino que siempre también se relaciona con las otras personas. Because God wants to invite other people to come home. Porque Dios quiere a través nuestro también llamar a las otras personas a volver a casa. And when you have an authentic spiritual life, Y cuando llevamos una auténtica vida espiritual, then of course God can cooperate very easily with you. Dios podrá trabajar mucho más fácilmente de la mano con nosotros. Of course, if we listen to the Holy Spirit, He can do more. Porque si nosotros escuchamos y obedecemos al Espíritu Santo, Él podrá hacer mucho más. Think of our wonderful patron St. Paul we have now for our mission. Piensen, por ejemplo, en un San Pablo, que va a ser nuestro patrono en esta misión. If he would not have listened to the Holy Spirit, he would not have been St. Paul.
Si él no habría escuchado el Espíritu Santo, no hubiera llegado a ser San He Pablo. could not go from there to bring the gospel. No hubiera podido viajar de aquí para allá y hasta los confines de la tierra llevando siempre el Evangelio. If the Holy Spirit had to discuss with him for weeks and months, if he do his will, he will stop. Si es que hubiera constantemente discutido con el Espíritu Santo, entonces hubiera sido muy difícil que cumpla su voluntad. Maybe the gospel would not have come to Mexico. Tal vez el Evangelio no hubiera llegado hasta México. But it was St. Paul who was listening. Pero San Pablo escuchó y obedeció. And God wants that we listen in the same way. Y asimismo Dios quiere que nosotros le escuchemos. Everybody is created from God for a certain reason. Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios por una razón específica. And God made it wonderful. Y Dios todo lo hizo bien. Even we do not behave wonderful. Aun si nosotros no nos comportamos bien. But the essence of God's will is wonderful for us. Pero la esencia de cómo Dios nos creó es maravillosa. So our sanctification, a good prayer life, responsible, will lead to much more efforts to bring gospel to the world. Entonces, si recorremos el camino de la santidad, si llevamos una vida de oración regular, seremos mucho más transparentes para la obra de Dios y Él podrá a través nuestro llevar el Evangelio. Even if it might be only by prayer for other people. Aunque sea solamente a través de la oración por las otras personas. Most important. Eso ya es muchísimo. Because God invites us to cooperate with Him in saving this world. Porque Dios nos llama a cooperar con Él para salvar a este mundo. Of course, the world is saved by the death and resurrection and suffering of Christ, but this has to be realized in the whole world. Claro que la humanidad ya ha sido redimida por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero esta redención debe hacerse eficaz en cada alma. So, the aim of our spiritual life and the prayer is the media for that is of course to be united with the will of God. Entonces, la meta, el fin de la vida de oración, del camino de la santidad, es llegar a la unificación con la voluntad de Dios. And don't forget all the help what the church is giving us to that. Y no se olviden de todas las ayudas que la Iglesia nos ofrece para ello. The wonderful sacraments, Los sacramentos, the forgiveness of sins, el perdón de los pecados, the unification in the Holy Eucharisty. la unificación con Dios a través de la Santa Comunión. Yes, so wonderful, and all the things God is giving that we can proceed on our way with Him. Tantas cosas que Dios nos ofrece para que podamos avanzar en el camino con Él. And we will notice that this is kind also of responsibility of love. Y así también con el paso del tiempo iremos notando que es también una responsabilidad del amor que nosotros debemos llevar. We have to be faithful to the gospel and to the teaching of the church. Debemos ser fieles al Evangelio, a la palabra de Dios y a la doctrina de la Iglesia, The real moral of the church. a la auténtica enseñanza moral de la Iglesia. And the great wish of God that we are sent to be light of the world. Y ser fieles a la gran misión que Dios nos ha encomendado de ser luz de este mundo, Salt of the earth. sal de la tierra. We never should forget no other religion, no other system, no other ideology can bring redemption. Nunca debemos olvidar que no existe otra religión, no existe otro sistema de creencias, otra filosofía que pueda traerle al hombre la redención. Our Father wants that all people will meet His Son and receive redemption. Nuestro Padre quiere que todos los hombres conozcan y se encuentren con su Hijo Jesucristo y reciban en Él la salvación. And if we have an authentic prayer life, Y si nosotros tenemos una vida de oración auténtica, regular, go with accompanied by the Holy Spirit and led by the Holy Spirit, acompañados del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, it will be much easier for God to bring people to Him.
será mucho más fácil para Dios valerse de nosotros para llevar a la humanidad de regreso a Él. So I only can encourage you now in this Lent time Entonces, solo quiero animarles en este tiempo de Cuaresma really to be faithful to the prayer a permanecer fieles a su vida de oración and to use all what God is giving you y a aprovechar todos los dones que Dios les ofrece to grow into love to God, para crecer en el amor a Él and that God loves can grow inside of you, y para que el amor de Dios pueda crecer en that ustedes. you go into the temple of your heart where God is living when we are in a state of grace, Para que puedan retirarse al templo interior de su corazón donde Dios mismo ha puesto su morada si es que vivimos en estado de gracia. that the world will receive what she needs most, Para que el mundo reciba aquello de lo que está tan necesitado, love and truth, que es el amor y la verdad, the Lord himself. que es el Señor mismo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.